noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Desde Otra Óptica con Daniel Barbayanes. Hubo un debate muy importante en el Consejo Municipal de Barrancabermeja. Allí las agremiaciones dieron a conocer la situación socioeconómica de Barrancabermeja y de verdad nos dejó preocupados. ¿Y por qué existe la preocupación? La citación, entre otras cosas, la hizo el concejal y exalcalde Elkin Bueno Altaona, porque hay una preocupación que a todos nos une y es la percepción de desempleo, la percepción que Barrancabermeja está estancada. Y datos como estos, que por ejemplo las empresas en Barrancabermeja, hay un nivel de empresas que cierran, hay un dato de pobreza muy preocupante, un dato de desempleo demasiadamente preocupante, en fin, unos indicadores desalentadores. Para eso hemos invitado a Martín Porras Roa, el director ejecutivo de FENALCO Seccional Barrancabermeja, y al profesional especializado Pedro Flores Olivares. Martín participó activamente en ese debate, Pedro participó pasivamente porque él desde mirando los toros de la barrera analizó las circunstancias, pero él tiene bastante conocimiento de cómo se maneja la situación, una visualización de la economía en Barrancabermeja. Martín, gracias por atender nuestra invitación. Gracias, Daniel, a usted por la invitación a este importante programa y para acá disponibles para comentar cómo están los aspectos económicos en nuestra ciudad. Pedro, también igualmente por atendernos en este espacio. Muchas gracias a usted por la invitación, Daniel. Siempre será un placer atender estos espacios donde podemos conocer y debatir la situación, pero con valores, con situaciones que nos permitan también proponer cosas con base en realidades actuales. Bueno, Martín, visualizando los datos que dieron las agremiaciones que participaron de ese debate, incluyendo FENALCO, ya luego de concluir ese debate, ¿cómo analiza usted el panorama de Barrancabermeja? Bueno, pues ayer se entregaron esas cifras donde pues acerquémonos un poquito al identificamos cómo la economía, el movimiento de dinero pues es escaso en nuestra ciudad y obedece pues a la falta de empleo, básicamente, que está por el orden de un 23%. Y si miramos en estos momentos, en una encuesta rápida que hicimos, un sondeo rápido con el sector comercial, para esta época normalmente se amplían los puestos de trabajo temporales por efectos del Día del Padre y la prima. Y la realidad es que si teníamos 14 empleados nos tocó salir de 4. Es decir, en promedio es un 30% que redujimos. Incluso de lo que teníamos un 30% más, o sea, no pudimos contratar, sino que nos tocó disminuir de la planta de trabajadores porque las ventas están muy bajas. Pedro, ¿qué concluye usted de esas informaciones que surgieron allí, que se dieron en el seno del Consejo Municipal, datos que dieron las entidades que participaron? Estamos hablando de FENALCO, estamos hablando de Cámara de Comercio, estamos hablando del Centro de Estudios Regionales CER, entre otras entidades. Bueno, yo primero que todo tengo que felicitar a Martín Porras, a Cámara de Comercio, a la doctora Pilar, a Triana, el director actual del CER, por la forma como presentaron una información precisa, detallada, actual, del estatus de la ciudad en los ámbitos económicos, particularmente cómo se está moviendo la ciudad en tema económico estrictamente y laboral, ¿sí? Tengo que decir que nosotros arrancamos este año 2024 acá en Barranca, el desempleo terminó en 21.8 a 10 puntos del promedio nacional.
Estamos superando el promedio nacional en desempleo. El promedio nacional, Barranca supera el promedio de desempleo en 10 puntos, mientras Colombia está en 10.8, Barranca está en 21.8. Pero hay que decir que en la pandemia llegó a ser el tercero más alto del país y se registró en 29.1. Luego, con el primer año de reactivación, el 21 y el 22, la parecía ir mejorando, pero no alcanzamos a tocar nunca al menos el 20% de desempleo. Y lamentablemente la curva otra vez cogió para arriba. Esto ensombrece el panorama, pero también debo decir algo. Esto ocurrió simultáneamente con las ventas más altas en la historia de la refinería, con las ventas más altas en la historia de Cenit, con las ventas más altas en la historia de los yacimientos petroleros, de los 3 yacimientos que están contratados acá. Entonces, le escuchaba yo al sector y a los analistas de los diferentes escenarios, como el CER, como la Cámara de Comercio, como ACOPI y FENALCO, que sus cálculos están basados en unos pagos, en el tributo que hacen estas empresas, y se calcula entonces cuál es la base real. Y escucha y lee usted incluso en Google, cualquiera puede escribir Barranca Bermeja y dice es la cuarta o la sexta economía del país y mueve 18.5 billones de pesos. Y yo le estoy diciendo, pero si el solo recibo de la refinería dio 51 billones de pesos, estamos hablando de un solo año. ¿Cuánto vendió Cenit? 7 billones. ¿Cuánto vendió Serracol? 5 billones. Estamos acercándonos rápidamente a 100 billones y todavía no hemos puesto ningún almacén ni ninguna empresa, solamente la economía extractiva. Entonces estamos diciendo que esta ciudad le está haciendo un aporte económico al país tremendo y particularmente a Ecopetrol. Y si los cálculos básicos, cualquier barranqueño podría decir, entonces ¿cuánto debería pagar si usted vende 51 billones? Y le descuenta las exportaciones. Sí, porque barranqueños, nosotros exportamos 3.5 billones de pesos. Eso no solamente en Bogotá y en Antioquia, aquí también exportamos y lo descuentan de la base gravable, entonces 51 menos 3.5 ya va quedando en 48. Sí. Entonces, ¿y cuánto es el 7 por 1000 de 48 billones? Solamente eso son 280.000 millones de pesos en industria y comercio. Más los complementarios 350.000, más un anticipo del 40%, estábamos diciendo que los ingresos propios del municipio con casi a la actividad esa, la petrolera, deberían ser del orden de los 400 o 450.000 millones de pesos, con cargo a esa gigantesca ganancia. Claro. Ahorita mostramos la ganancia, Pedro. Me parece interesantísimo ese dato que usted acaba de dar porque me deja sorprendido. Con esos ingresos, prácticamente el presupuesto de Barranca Bermeja se duplicaría. Pero bueno, vamos por parte. Martín, usted hizo una propuesta a las empresas petroleras como FENALCO. ¿De qué se trató? Nos parece interesante lo que usted presentó allí. Sí, la propuesta va dirigida, inicialmente se hizo Ecopetrol, basado a la comercialización del combustible, la gasolina que le entregamos a la comunidad en Barranca Bermeja. La propuesta es que este producto se está llevando a 80 kilómetros de la ciudad, con lo cual a Terpel o más adelante que hay otra mayorista, sí. Porque se le compran a las dos, y esto hace que los comercializadores nuestros tengan que soportar esas cargas económicas, los riesgos que eso genera. Ustedes han tenido que soportar a veces un día o día y medio de escasez de combustible por situaciones de orden social que se presentan a unos 20 o 30 kilómetros, y lógicamente eso desfavorece y genera unos mayores costos para la comercialización y para el despacho y para la entrega al producto al consumidor final. Entonces le hemos dicho a Ecopetrol que, como lo habíamos hecho anteriormente, tenemos instalaciones aquí por el Ecopetrol donde se entrega el producto, que volvamos a entregarle ese combustible a los comercializadores, a las estaciones de servicio acá en Barranca Bermeja,
que se ha hecho porque ya hicimos las pruebas para tal efecto, y a su vez ese costo que tiene de llevar el producto a 80 kilómetros y volverlo a traer con todos esos costos, pues sea significativo para que sea descontado del valor final que pagaría el consumidor en la ciudad de Barranca Bermeja. Bien, Pedro, me interesa, ahora sí ubiquemos el cuadro porque Pedro no está especulando. Él vino con un soporte, mostremos el soporte en relación a esas utilidades de Ecopetrol frente a la realidad. Es decir, que ya nos deja entrever lo que dice Pedro, que no estamos, en realidad, no estamos recibiendo lo que debería recibir Barranca Bermeja. ¿Sigue usted, Pedro? Entonces, lo que lo observan ahí es el cuadro de la actividad industrial. Ahí se reconocen dos. En la línea número 6, ¿sí? Línea número 6, sí. Aparece el total de ingresos que en todo el país de la actividad de esa empresa. Sí. Entonces ahí dice... Gracias por el acercamiento. Muchas gracias. Por Ajá. favor, ven leyendo los números. Ahora sí, a ver. Entonces, esas cifras que están ahí pueden ser, son 12 ceros, ¿sí? Es decir, estamos hablando en billones, miles de millones. Entonces, ¿cuánto vendió en el país? 153. 153. En la línea 8 habla de 153. Vamos a... Y vaya ampliándolo un poquito más si quiere. Sí. ¿Cuánto fuera de Barranca Bermeja? ¿Cuánto fuera? Dice el renglón siguiente, 0, menos ingreso fuera del municipio o distrito. 102. 102. Tercer renglón, el más importante. Total ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio. ¿Cuánto dice ahí? 51 billones de pesos, para redondearlo. ¿Sí lo tenía en mente, Martín? Martín. No tengo idea de esa información. 51 billones de pesos, eso son algo así como 13.000 millones de dólares, ¿sí? Eso fue reflejado en todo el país. Pueden mirar en el internet ganancias históricas en Colombia, Ecopetrol en 2021, 2022, porque ese año el precio del dólar coincidió con una alza del precio del crudo. Recuerden que llegó casi a 5.000. Claro. Entonces, cada vez que el dólar crece o crece el crudo, así no se crezca la producción, las utilidades de la refinación crecen, ¿sí? Entonces, pero me está diciendo el DANE, para volver entonces a Barranca, Sí. que coincidencialmente con esas ganancias históricas, el desempleo llega a su nivel histórico más alto. La pobreza llega y se profundiza en lo más lamentable. No les estoy diciendo Hay mentira. una contradicción. Es decir, Ecopetrol presenta un balance de unos ingresos históricos de 51 billones de pesos que contrasta con una Barranca Bermeja Que muestra 160.000 familias, personas en el CISBEN 4, Sí. es decir, en pobreza. Y de esos, aproximadamente 40.000 en pobreza extrema. Dicho no por Pedro ni por nada, lo dice cualquier barranqueño puede escribir DNP, Google, y se va a enterar de la realidad de las brechas económicas y sociales que son muy tristes, porque nosotros no es que no produzcamos. Algo está pasando con el dinero. Ese dinero nunca llegó a las arcas del municipio. No vayan a ver que los políticos lo robaron. No. Ese dinero ni siquiera Fenalco sabía que estaba aquí en Barranca. Circularon 51 billones de pesos en Barranca Pero Bermeja. diga lo que dice, ese formulario no lo hace la alcaldía, lo hace el contribuyente. Sí. Regrésate por favor entonces al renglón 3 que dice total de ingresos en este. A ver. Es el renglón número 10. A Total ver. de ingresos ordinarios Y extraordinarios en este municipio. 51 billones. Que es 51.000 millones de millones. 51.000 millones de millones. Por eso tiene 12 ceros y no 6. Bien. Por eso podemos hablar de miles de millones, pero de dólares. Con eso se pueden construir fácilmente hasta ¿Qué? 3 PMRB.
asombra tanta plata y, como dicen por ahí, con la nevera llena y con hambre. Martín, yo le había dado la palabra, pero usted todavía no ha concluido los temas de esas peticiones que elevó a Ecopetrol. Sí, complementando la solicitud hecha a Ecopetrol, nos han contestado ya, nos remitieron realizar una gestión ante el Ministerio de Minas. Ya lo hicimos, pero estamos a la espera de su respuesta. Lo que estamos planteando es una reunión con el Ministerio y con Ecopetrol a efectos de que nuestra solicitud, nuestra petición sea evaluada y que lleguemos, digamos, a una decisión de que podamos, los comercializadores de Barranca Bermeja de combustible, podamos nuevamente tener el despacho a través de nuestra ciudad. Eso es importante porque nos va a dinamizar la comercialización en nuestra ciudad. No tendremos que estar a la espera de pronto de situaciones cercanas a nuestra ciudad por paros sociales, en fin, protestas que se hagan. La vez pasada que hubo la toma en Lizarra, ya hemos tenido dos oportunidades y eso perjudica, pues, lógicamente a la comunidad, a las empresas y a todas las actividades que se desarrollan en nuestro puerto petrolero. Bien, vamos entonces con este toque interesante con Pedro, relacionado con esa renta petrolera y esos ingresos extraordinarios que aquí no se han tenido en cuenta y que, bueno, Ecopetrol finalmente, nosotros por menos es que estamos recibiendo ingresos, Pedro. O sea, es que de todos modos no es usual que un contribuyente logre deducirse más de la mitad de la base gravable. Sí. Ya eso es un contrasentido tributario. Sí. Entonces, si la base gravable era 51, ¿de dónde terminó en 22? Pero el año siguiente, y voy a ser aquí de pronto hasta atrevido. O sea, vamos a repetir, Ecopetrol tuvo ingresos, vamos a subir un poquitico de... La actividad de la refinación, como se ve reportada en los cuadritos más abajo, que es la 01, en el renglón 10 dice total de ingresos ordinarios y extraordinarios en el país. Ecopetrol tuvo 150 y algo billones, menos, ¿cuántos fueron fuera de Barranca? 100 y algo. ¿Cuántos fueron 102. ¿Cuántos fueron en Barranca? Entonces ahí está el valor exacto de lo que produjo toda la actividad de refinación y extracción en el municipio. No el transporte, porque el transporte lo paga otro operador que se llama CENIC, y pagó 7 billones, sobre una base gravable de 7 billones. Sí. Y pagó sobre el 10 por mil, entonces pagó 7.000 millones de industria y comercio. Es decir, a la base gravable que le estamos diciendo, súmele otros 7 billones más de que lo que vendió o le pagaron a CENIC por transporte. Entonces, algo está pasando entre tanta riqueza y tanta pobreza. Efectivamente, después de pronto hay que pedirle a la actividad extractiva y a la refinación una mejor evaluación de cómo se está llevando a cabo el pago del tributo, porque esto no solamente ocurre aquí, esto ocurre en bastantes partes, ¿sí? Pero no entiendo algo, Pedro. Si son tan extraordinarios esos ingresos, ¿por qué entonces el municipio termina debiendo a Ecopetrol plata? Porque es algo así como cuando usted le cobra de pronto la DIAN sobre un negocio que usted hizo y usted le dice, no, al contrario, yo pagué más impuestos de los que debía y entonces me queda un saldo a favor, ¿sí? Eso ocurre porque el municipio recibe el pago de industria y comercio en Barranca excepcionalmente bimestre vencido, ¿sí? Es decir, el contribuyente va cargando, entonces hace un cálculo extraordinario. Pero llega un momento en que hace eso y luego cuando en la liquidación aparece algo que se llama anticipo del 40% de la industria y comercio, que Fenalco sabe que existe como parte de la norma vigente. Yo sí quisiera pedirle al operador que mire, entonces, miremos en el recibo que le mostré para meterme en problemas. Sí. Entonces en el renglón donde dice bájate un poquito más, bájate más, todos esos cargos que están en los renglones 20, 21, 22, 23, total de impuesto a cargo, renglón 25. Entonces, ¿cuánto era con base en una base gravable de la que ya se había deducido 28 billones? Cargo 123, 183.
Entonces, 183.000 millones de pesos es el impuesto a cargo, ya tiene ahí encargado el aviso y tableros del 15% y el de sobretasa bomberil del 2 por mil, está un poco más arriba. Entonces, la ley dice entonces que a eso el contribuyente debe cargarle el 40% de anticipo. Entonces, sigamos, bajemos un poquito más. Sí. Menos anticipo del año anterior, sigue bajando. Anticipo del año siguiente, renglón 30. Martín, ¿cuánto dice ahí? Perdón. Cero. Cero. Anticipo del año siguiente, cero. Menos anticipo liquidado en el año anterior, cero. Porque y ahora, ¿cuánto le terminamos debiendo? 56.000 millones. Desapareció el anticipo. No le respondo. Porque lo que está enmarcado dentro del estatuto tributario es que el contribuyente debe aportar el 40% como anticipo para el periodo siguiente. No se ve aquí Debo en esta decirle algo declaración. que al parecer otros contribuyentes del mismo sector de la industria del petróleo les pareció bien eso y entonces ahora ninguno de esos contribuyentes está poniendo el anticipo del 40%. ¿Qué tal eso? Martín, sigue usted con otras peticiones que ha elevado, ya lo hizo a la industria petrolera, ahora a la misma alcaldía y a otros entes. Sí, los temas que hemos tocado, todos son referentes a la economía, al empleo, a la comercialización, porque de eso se trató el tema de ayer. Nosotros hicimos una solicitud para que la ley CESE que nos entregó el gobierno, especial, Zona Económica Social Especial, sí, que daba la posibilidad para que inversionistas de nivel nacional e internacional llegaran a invertir en Barranca Bermeja, pues el gobierno nacional no la mochó, porque la ley amparaba también al empresario actual, para que tuviera ese beneficio de entregar unas alternativas de descuentos, pero que aportara también más empleo. Y eso ayudaría pues a generar, digamos, la dinámica del empleo en la ciudad. Entonces, la ley nos quitó de que los empresarios actuales se acojan a esa ley, y además la teníamos prevista para junio del 2026. El gobierno en la última estatuto tributario nos la acortó hasta el 31 de diciembre de este año. Si este año termina, la ley 6 La ley se termina. Entonces, eso pues lógicamente prácticamente no nos ha servido. Creo unas 73 empresas es lo que se ha podido reportar ante la DIAN, que tengan la posibilidad de entrar a favorecerse de este descuento. Y eso lógicamente cumpliendo unos requisitos que están adicionados ahí en la ley. Entonces, una parte importante sobre esa solicitud. Yo quisiera hacer Sí, Pedro, siga. una observación sobre el particular, sobre la ley CESE. La ley CESE es un sueño de la ciudad, comenzó hace muchos años. Yo recuerdo que presentamos un proyecto que se llama Proyecto de Ley Yuma, tenía el mismo propósito, establecer incentivos tributarios en el 2000, y 18 años después se logra, 19 años después se logra, sí. Se establece 2 años antes en los municipios PEDET que nos rodeaban. Entonces Yondó tiene los mismos descuentos tributarios que estaba ofreciendo la ley CESE, es decir, en Yondó usted puede crear una empresa como en Barranca en este momento y estará exento del impuesto de renta y complementarios del 100% durante 5 años, y los 5 años siguientes progresivamente va descendiendo del 25, 75 hasta que llega al 100%. ¿A quiénes se le informó de eso? ¿Cuántas propagandas de televisión vieron impulsando a los colombianos a que hicieran empresas en Barranca Bermeja? No la hubo. Entonces, ni en Yondó tampoco. Entonces, cuando nosotros, en particular un equipo de barranqueños, vimos que en el proyecto de ley de reforma tributaria eliminaban por completo tanto la ley CS para Barranca y Buenaventura, porque fueron los 2 municipios que le daban el tijeretazo, pues por supuesto escribimos algunos al Congreso de la República diciendo de que con razón a qué. Entonces allá dijeron, pero ¿con base en qué? ¿Qué han hecho? Sí, entonces se esperaba
y se espera, porque este gobierno está empezando, ¿sí?, que lo que sea posible de difundir esa ley, porque es que a los empresarios ese impuesto sí les interesa, el de renta y complementario, el 33%, 32% ahora sobre las utilidades, no como el industria y comercio, que es el 1000%, al 7 por 1000, ¿sí? En cambio entonces es sobre las utilidades, 500 millones, entonces el 33 son 150 millones, esos impuestos si se los descuentan ellos con seguridad quieren hacer una empresa. Y genera más empleo. Y van a estar exentos 5 años de ese impuesto. Y por supuesto acompañados de las exenciones que le hace el municipio. Pero si nadie sabe. Claro, eso es cierto. Martín, otras propuestas que hizo. Sí, hablamos acerca de lo que es el pago de la energía. Sí. Ahí hay un elemento o un concepto que se llama contribución especial, que equivale al 20% de lo que paga el establecimiento de comercio o la industria. Quiere decir que si nosotros pagamos 1 millón de pesos por concepto del servicio, nos agregan 200.000 pesos más como contribución especial. Esto es agregado que lo hace el Ministerio de Minas para los establecimientos comerciales. La ANDI en su momento hizo gestión a nivel nacional, porque en un principio este cobro era para el comercio y para la industria, pero la ANDI a nivel nacional gestionó, y gran parte de las actividades industriales está exenta, no paga ese 20%. Y la ley también plantea que sea hasta el 20%, y pues lógicamente nos están aplicando el 20%. Entonces, hemos solicitado, por eso se habló ayer en el Consejo, porque esto requiere de la unidad de la parte institucional y la parte gremial y la comunidad, que busquemos la posibilidad ante la instancia nacional, ante el Congreso Nacional, para que pidamos que para Barrancabermeja, que tiene por su clima pagar unos costos altos de energía, pues al liquidar ese 20%, pues vamos a tener una tarifa o un pago mucho más alto comparativamente con, ejemplo nada más, Bucaramanga. Sí, un mismo negocio que paga 1 millón de pesos en Barrancabermeja, en Bucaramanga paga 500.000 por efectos del uso de energía. Entonces allá la contribución especial es sobre 500.000 pesos, sería 100.000. Para nosotros pagamos 1 millón de pesos, para nosotros las contribuciones son 200.000. Eso no es competitivo frente a estos comercios de otras ciudades. Martín, yo lo había interrumpido por esa situación del tiempo. Usted estaba hablando un poco en relación a ese 20% de lo de energía eléctrica que está afectando al comercio en Barrancabermeja en relación a otros municipios. Le dejo la palabra. Sí, la ley a través del Ministerio de Minas está generando la obligación de hacer un pago de un 20% adicional como contribución especial sobre el valor que se paga por la energía. Eso llega en la factura al sector comercial. En cada contribuyente o usuario del servicio de energía de nivel comercial está llegando. Si yo tengo una liquidación de pago de energía de 1 millón de pesos, me agregan 200.000 pesos más como la contribución especial. Esta afecta la competitividad de una empresa. Siga. Exacto, porque si comparamos con Bucaramanga, ese mismo establecimiento que paga energía 500.000 pesos, allá la contribución especial sería de 100.000. Para nosotros, que necesitamos un mayor uso de energía, nuestra base se sube, sería de 1 millón de pesos como ejemplo, tendríamos que pagar 200.000, el doble con respecto a otras ciudades que por cuestiones de clima no tienen la necesidad de utilizar tanto los elementos eléctricos como aires acondicionados, ventiladores, neveras, en fin, toda esa serie de elementos que son consumidores fuertes de energía. Entonces, es una invitación que hemos hecho tanto al Consejo, pero muy especialmente con el señor alcalde, para que podamos hacer una comisión importante entre la parte gremial e institucional, para que nos dirijamos al gobierno nacional, al Ministerio de Minas, para que
debatamos y al menos podamos tener una disminución en ese porcentaje, porque la ley manifiesta que puede ser hasta el 20% y eso es lo máximo que nos ha aplicado. Nosotros pediríamos o solicitaríamos que fuera como mínimo un 10% que pudiera entregarse como contribución, y eso pues le ayudaría pues a lo que es el empresariado y la economía de Barranca Bermeja. O sea, que no se elimine la contribución, pero que sean flexibles en el sentido de que no apliquen la tarifa máxima. Sí, correcto, para poder ser competitivos con otras ciudades, porque nosotros, ya le digo, nuestra base de pago del servicio de energía es muy alta y sobre eso es la que nos liquidan el 20%. Ahora, Pedro, con usted en relación, de verdad me dejó preocupado, desconcertado, pero a la vez optimista. Ahí se puede hacer algo, Pedro, porque es que hay unas utilidades grandiosas que no se ven. Claro que sí, es un asunto de más cuidado, de mejor, así como a los almacenes y a las tiendas se les revisa con rigor y detalle sus pagos en la industria y comercio. Pues lo que pasa es que a veces cuando la chapa del contribuyente, el más grande del país, pues por supuesto a veces ese recibo asusta, ¿sí? Pero susto nos debe dar que donde dice anticipo del 40% diga cero, ¿sí? Y sé que a los otros contribuyentes les va a parecer que eso los pone en desventaja, ¿sí? Porque ellos sí pagan el anticipo y la mayor empresa del país no, en Barranca Bermeja. ¿Con base en qué ley? ¿En qué establecieron hacer eso? Porque lo que yo tenía conocimiento no era que Ecopetrol había generado esa utilidad de 55 billones, bárbaro, eso está bien, es nuestra empresa colombiana, sí, sino que acá en Barranca Bermeja lo que se conoce es que se habla es sobre la base de 21 billones. Claro, si usted mira el impuesto, el recibo del año anterior, el de 2023, ahí se descontó 10 billones, ¿sí? Y la base gravable ya era 27 o 32. El recibo la base llega a 51 y se descontó 25. En el de este año, el que ya llegó este año, que pues, en memoria fotográfica dice 44 billones ventas, 14 billones en deducciones. Es decir, otra vez 3.000 millones de dólares deducidos de qué. Pero otra vez el recibo tiene faltando el anticipo, otra vez todas esas cosas que ya no solamente establece una situación que, por decirlo así, debe ser examinada con el mismo contribuyente, sino que pone a los demás contribuyentes en desventaja, ¿sí? Con ocasiones que entonces ustedes también podrían acogerse a ese eliminar de su industria y comercio el anticipo o las variables que se les ocurra, o presentar una deducción sin un solo soporte. Es que a uno le descuentan a usted 25 billones, 7.000 millones de dólares sin un solo papelito. No hay un soporte no que hay diga esto, por esto estamos nosotros presentando el informe o la base gravable mejor sobre 21, es 21, ¿no? Lamentablemente debo decirle que ese número que dice ahí, 25 billones de deducción por 25, aquí, sí. ¿sí? No está soportado con un solo papel. Ese que usted está viendo es lo que recibió. Ni siquiera las exportaciones, que tienen también que estar soportadas con los recibos, con las improntas que establece la norma. Pero yo no estoy pretendiendo aquí hacer un análisis de que esto se ha hecho. Los ingresos son de 51 billones, pero el reporte es sobre 25 billones. No, me lo voy a explicar bien para que no le quede en duda. Por favor, lo coloca otra vez, ¿sí? Mira, entonces arriba comienza la base gravable donde dice 51 billones, es la parte, lo que se produjo en Barranca Bermeja. Sí. Luego comienza... Es bastante plata. Es la producción más alta, es la refinería más grande de Colombia, en 12.000 millones de dólares. 12.000 billones salieron de Barranca. El año 2000, o sea, miren, total, ¿qué es lo que dice ahí? Lea lo que dice. A ver. Renglón 10. Total de ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio. ¿Qué dijo, Ben? Ingresos. Sí. Vuelvo y repito entonces, Total de ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio. 51 billones. 12.000 millones de dólares. 3 PMRBs. En un solo año, yo recuerdo que para la reforma tributaria para Colombia es de 28 billones. Sí. Y a Barranca en un solo recibo le descontaron 28.
Una reforma tributaria. Martín, ¿usted iba a agregar algo al respecto? Sí, es pues preocupante la situación de que no se haya reflejado el anticipo de ese 40%, porque pues por norma tributaria nuestros empresarios y comerciantes tienen que aplicarlo, y si no lo está haciendo Ecopetrol, pues habría que también examinar si nuestros empresarios y nuestros comerciantes también estarían exentos de no aplicar el 40%, porque pues eso tiene que ser algo equitativo, ¿no? Claro. Y justo para con todos los contribuyentes. Incluso, y más en el negocio con mayor plusvalía. Claro. Entonces, pero Sierra Col también optó por lo mismo, una multinacional extranjera. Aquí estoy haciendo yo abusivo en mi información, pero qué carachas. Varios contribuyentes del sector petrolero decidieron hacer la misma, como si se hubieran puesto de acuerdo en no poner el anticipo, y entonces ahora el municipio le debe a Sierra Col. El municipio le terminó debiendo a Cenit. ¿Por qué? Porque como no ponen el anticipo, entonces el que venía queda en el aire y ya no es capaz de ser superado por el anticipo del año siguiente, como es la operación de esa actividad. Pero todavía más grave aún es que nosotros acabamos de completar 110 años de extracción. 110 años completó el yacimiento, más un poquito más, la Sierra Infantas, sin pagar un peso de industria y comercio. Por eso el centro es tan pobre. Allá no hay un colegio nuevo, allá no hay un parque nuevo, allá no hay un plan de vivienda nuevo. Allá pues presumen que las regalías pues compensan. Las regalías que hay que aclarar son de la nación, son una compensación de la nación. La nación recibe de esa producción del yacimiento, de los 3 yacimientos de Barranca, que son la Sierra Infanta, que son el campo Magdalena, el campo Gala Galán y el campo Llanito, que los 3 que todos conocemos aquí, ¿sí? Y esos 3 campos juntos venden aproximadamente entre 3 y 5 billones de acuerdo a los precios del crudo, pero no pagan un solo peso de industria y comercio, mientras las tiendas de allá de ¿cómo es que se llama? De Pueblo Regado, Sí. de Pinchote, las empresitas que hay ahí pagan industria y comercio. El gran contribuyente, el gran extractor Sierra Col, en su momento, la Occidental, mientras estuvo, no pagan industria y comercio porque interpretan, no porque no lo tengan que pagar, porque interpretan que están exentos, cuando eso no es así. Entonces llevamos perdiendo por todas las puntas, pero hay que decirle a todos los barangueños, y con esto pues digo que es que Redondea el tema. para vender 5 billones se necesitan sacar más o menos 50.000 barriles, 60.000 barriles diarios. Pero para sacar 60.000 barriles diarios, por cada barril tengo que inyectar 10 de agua en Barranca. Entonces, si yo extraigo en Barranca 50.000 barriles y necesito 10 de agua, ¿cuántos barriles necesito todos los días 24/7, 365 en Barranca para sacar los 50.000? Más o menos 500.000 barriles diarios. ¿Y cuánto necesita la refinería? Más o menos lo mismo. Barranca está para refrigerarla, ¿sí? Entonces buena parte sale de la Ciénega Miramar y refrigera la refinería, y otra parte sale de la Colorada, de la Cristalina, de todos esos caños que se han ido secando, ¿sí? Porque la extracción necesita agua. Entonces no nos pagan el impuesto, se llevan el agua, el crudo no vuelve a salir. Yo le pido a los empresarios sentarse todos en una mesa con la verdad. Yo creo que el doctor Elkin, que convocó la reunión, que decía al final que había un teléfono roto, aquí podemos empezar a resolverlo. Es que ellos tienen esa percepción porque de pronto, por razones diversas y por las investigaciones que yo he hecho, he ido logrando acceder a la misma. Entonces, y como se dan cuenta, es información oficial, yo no estoy haciendo aquí ningún cálculo ni nada de eso. No, ahí está la declaración. Son los recibos. Sí. Y los otros que tengo acá, que no los muestro, pues. Pero solamente para decir de que vi con preocupación la manifestación que hacía la doctora Pilar Contreras de la Cámara de Comercio, que decía que el escenario es desalentador, fue la palabra que usted desesperanzador. Entonces, y yo decía, pero con las cifras que tienen ellos. Porque si la empresa generó las utilidades más altas en su historia,
las utilidades generan impuestos. Entonces, ¿en qué años debieron ser los más altos en la historia los ingresos del municipio, los ingresos corrientes de industria y comercio? 2023. Y 2024, y los que estamos ocurriendo. Y no que la base gravable se queda en 22, y como le digo, el año ya es menor que el año pasado, a pesar de que las ventas están, pero que siguen apareciendo cosas. Yo creo que no vale la pena de pronto extender en señalar, sino en que es necesario con quienes manejan en los sectores, quienes los coordinan, como ustedes, FENALCO, la Cámara, que se haga una mesa técnica de evaluar las realidades y la información para que no sigamos navegando en que somos pobres y vamos a ser peores y más pobres porque no estamos haciendo nada, porque no producimos nada. Eso no es cierto. Tenemos ahora nuevamente un nuevo negocio que es la industria logística. Nomás el año antepasado, Impala ese mismo año pagó 530 millones de pesos en impuestos, ¿sí? Lo que significa que si hay nuevos contribuyentes, si hay nuevas inversiones. O sea, una empresita como Impala prácticamente, no, eso es una industria, un nuevo camino para la ciudad, pero siempre y cuando haya el tributo. Perfecto. Martín, sobre lo que dice Pedro, ¿qué más o menos, qué imagen le queda? No, pues ayer se concluyó con eso, que se requiere una unidad, unas reuniones urgentes para evaluar la situación económica desde el punto de vista si se está generando riqueza por parte de la industria del petróleo, que es nuestra principal fuente, el 80% de los ingresos que tiene el distrito en cuanto a impuestos, y que no se ve reflejado en la comunidad, ni en el comercio, ni en el empleo. Pues lógicamente debe haber una situación, digamos, que desconocemos y hay que entrar a revisar profundamente. Bien, y aprovecho entonces para que usted amplíe frente a las propuestas que hizo en esa reunión, esa sesión plenaria en la que se trató el tema del empleo y por la que estamos reunidos hoy acá. Sí, básicamente lo que pretendemos es, en esta reunión, era escucharnos totalmente y de ahí generar algunas reuniones que tienen que estar a definir toda esa problemática que hemos identificado, buscarle esas alternativas, esas salidas, especialmente con la parte de Ecopetrol, que como sabemos es nuestro principal ingreso en impuestos y generadores de comercialización, porque ahí depende, la industria petrolera, depende también la venta de todos estos productos y servicios que se dan en la ciudad. Bueno, usted ha dado ya que se le dé dos salidas. Primera, que la gasolina se venda aquí, no se tenga que ir hasta la Lizama, porque eso de todas maneras incide en el producto final. Segundo, que en el cobro de la energía eléctrica se les flexibilice el cobro de ese porcentaje. ¿Qué otras iniciativas tienen? Sí, desafortunadamente pues tocará hacer como 4 programas más porque pues, esto es amplio, ¿no? Pero hay otra que tiene que ver con las tarifas del impuesto predial. Sí, señor. Que pues, lógicamente aquí hablo del sector comercio e industria, pero en última beneficiaría a toda la comunidad. Y es que cuando revisamos el estatuto tributario, miramos que las tarifas o los rangos que se tienen para aplicar las tarifas arranca entre 0 y 6 millones de pesos, entre 6 y 9 millones de pesos, y el más alto es de 90 millones de pesos en adelante. Sí. Entonces, pues lógicamente, si yo entre 0 y 6 millones de pesos, ¿dónde encuentro una casa o un local comercial o una industria? Pues entonces el 5% no lo aplica a nadie. Y así sucesivamente, el mayor rango es de 90 millones de pesos. Entonces, casi que todos los predios están en las últimas tarifas, en las más altas. Sí. ¿Y por qué? Porque es que de 0 a 6 millones de pesos, eso era hace 25 años, que encontraba de pronto usted un inmueble. Claro. Ahorita, llevado a la actualidad, como mínimo nosotros debemos manejar un rango, el primero entre 0 y 50 millones de pesos. Varios rangos, establecer varios rangos. Que
eso están establecidos, Sí. sino que se amplíe ese rango de 0 a 6, que eso no es real, se amplíe ese primer rango a 0 a 50 millones de pesos, para que aplique el 5 por mil. Y así sucesivamente, de acuerdo con los avalúos catastrales, tener que el de 300 millones hacia adelante sea el que mayor tenga contribución, la tarifa, digamos, más alta. Porque está en equitativo, están todos, casi que todos los inmuebles de la parte comercial y residencial en los últimos rangos, que significa una mayor tarifa. Pedro, ¿le entendí entonces o le entendí mal? Acláreme, ¿Sierracol no paga industria y comercio? No, porque considera que con las regalías que le paga la nación está exenta. Lo mismo hacía la OXI, lo mismo hace Ecopetrol. Es que esa es otra actividad. Sí. Entonces la ley 14 lo que dice es que queda prohibido grabar la actividad extractiva siempre y cuando las regalías sean mayores que el ICA teórico. Y el ICA, las regalías eran mayores que el ICA, sí, cuando las regalías eran al 20%, pero es que eso fue hasta el 2006. En el 2006 las regalías bajaron al 8% para todo el país. Ese 8% no es para la ciudad, es para el país, y el país a su vez lo reparte en los fondos de pensiones, fondos regionales, en el FAET, en el FOMPET, y finalmente a las asignaciones directas. Entonces, pero los contribuyentes como Sierracol y como ahora como la OXI, pues consideran que las regalías que ellos le pagan a la nación es como si la pagaran a Barranca. Entonces ya, pues por supuesto hay una disputa por eso, pero en esa disputa van 110 años y no pagan. ¿Esa modificación habría que hacerla vía Congreso? No, porque es que la ley está vigente, ya la sesión cuarta del Consejo de Estado ha fallado en contra de Ecopetrol bastantes veces en los últimos 5 años. ¿Usted qué ha faltado? ¿Le ha faltado dientes al municipio para...? Aprender, porque es que esas cosas son cambiantes. O sea, le estoy diciendo, hace tan solo menos de 20 años las regalías eran mayores porque eran el 20%, ¿recuerdan? En la ley 141. O en la antigua ley de regalías. Cuando hubo la reforma, entonces las regalías bajaron del 20 al 8 y ahora lo que se distribuye para el país es ese 8%. Entonces, para poner un ejemplo, digamos que las ventas son 100.000 millones. ¿Cuánto serían las regalías? 8.000 millones. Y esos 8.000 se distribuyen o sea, solamente el pago que hace Sierracol es de regalías. Regalías. Industria y comercio, no hay cucas. No, sí presentan un recibo, pero extraen, no incluyen la extracción de crudo ni de gas. Igualmente lo hace Ecopetrol, y ahora pues primero lo hacía la Occidental. Recuerden que ya la Occidental se fue de Barranca, eso no lo sabe mucha gente. Y ahora quedó Sierracol. Ahora existe Sierracol, que es una compañía que compró la operación petrolera de la CIA. Pero es una empresa que está cumpliendo con los cánones del contrato, que es el contrato más grande de Colombia. El contrato más grande de Colombia es el contrato de la CIR Infantas. Es un contrato para la extracción de crudo de más de 800 millones de barriles, ¿sí? Por cerca de 20 años. En 2032 estaba previsto que terminara el primer contrato, es decir, se espera que ellos pudieran sacar cerca de 3.000 millones de barriles de crudo. Todavía hay crudo suficiente y qué tiempo para que paguen. Claro. Pero no se trata de hacerlo con mala fe, sino que eso es un derecho que tiene el territorio. Martín, ¿qué otras solicitudes ya para redondear? Porque como dice usted, estos temas dan para 4 programas, pero... Y le quiero decir algo, sígase. Listo, Martín, y luego concluimos con Pedro, que está también que se habla. Sí, básicamente hicimos otra exposición el día de ayer en cuanto a la formalización de las empresas. Sí. Porque se puede de pronto tener muy buena intención por parte de las alcaldías o de la gobernación para dar beneficios, de patrocinar emprendimientos, pero cuando usted se presenta a la realidad laboral, los requisitos que hay que presentar para poder sostener un negocio, un establecimiento, pues son muchos. Y las entidades en lugar de ser agentes que colaboren, que apoyen la gestión empresarial, la gestión de emprendimiento, por el contrario, es más
de entorpecer las labores y de exigencias de requisitos. Normalmente, para un negocio poder arrancar, tenemos que hablar de pagar, si es propietario del local, el impuesto predial, como tal por la propiedad, el impuesto de industria y comercio. Bomberos también llega allá a hacer cobros. Secretaría de Salud también hace sus visitas por ciertas cosas. La Secretaría del Interior, Planeación Municipal, la Cámara de Comercio, el Ministerio del Trabajo, SAICO y ASINPRO, Secretaría de Espacio Público, Empresas de Servicios Públicos, la DIAN, la CAS, entre otros. Entonces, estas entidades, claro que son dadas por el gobierno nacional, el gobierno distrital, el gobierno departamental, pero deberían ser entidades que estén a disposición de orientar y de fortalecer las instituciones, más no de entregarlas pues a exigencias de requisitos y de pagos, claro. Que en últimas, pues la gente, que es lo que hace, irse a la informalidad, que aquí estamos más del 50%. Claro. Listo, Martín. Gracias, Martín. Quedan unos temas, pero ya nos están señalando que... Pero, usted tenía algo que agregar. Solo para decir que esa preocupación que le asiste a la Cámara de Yapenalco por el tema del predial, sí, de seguramente se profundizará cuando vea el mapa que le voy a mostrar y que quede para la próxima. Ese mapa que ustedes ven ahí, sí, es el tamaño de la refinería real de Barranca Bermeja, es decir, según el catastro actual, la refinería mide 3.67 hectáreas. Es un lote urbano, pero es tan grande que toca hablar en hectáreas, ¿sí? Y las construcciones son de 226.000 metros cuadrados, es el lote urbano más grande de Colombia y vale 630.000 millones de pesos sin las construcciones, es decir, el metro cuadrado sale como a 172.000 pesos. Díganme en qué parte de Barranca hay el metro cuadrado a 170.000 pesos y que es decir, que supera su casa el metro cuadrado de la refinería. La próxima vez que nos veamos aquí les traigo el recibo. Confieso que luego del debate en el Consejo yo salí devastado, porque salí con que aquí no hay más nada que hacer. Pero hoy, con todos los datos que nos da Pedro, lo que hace Martín, hay esperanza, Pedro. Claro que sí, claro. Hay esperanza. El gobierno incluso actual tiene la tarea de enormes, esos retos difíciles de cambiar esa ruta de desesperanza que tiene hoy la ciudad en términos económicos. Yo también creo que ha sido de muy buen recibo por parte de los gremios el apoyo que le da el doctor Elkin a esta iniciativa, y él dijo al final, ¿recuerdan? Y es que los operadores petroleros deben pagar los impuestos que son. Así claro. Terminó por esa razón. Entonces, esas son informaciones que ya están en su mente y que esperamos que podamos seguir avanzando. Gracias, Pedro, gracias, Martín, gracias a todos ustedes, hombre. Ojalá que todos los programas sean de igual trascendencia y con estas calidades. Buenas noches.